Buenas tardes, camaradas, suscriptores, a todos mis amigos seguidores de Estados Unidos, de todo el mundo, ¿verdad? De Suecia, bueno, de todos lugares, Canadá, bueno, España, todo. Miren lo maravilloso que es este cerro de Guazapa, miren, ese fruto. Estamos aquí en el cerro de Guazapa, transmitiendo desde el cerro. Esos frutos se llaman yaca, muchos de ustedes lo conocen. Eh, Ahí pueden ver lo que esta tierra es de productiva, ¿verdad? Bonito, son unos frutos muy dulcitos, no sé, pero ahí están que nadie se los come porque la vez pasada yo probé uno y era así de grande, me dieron y comimos varios y no se terminó porque es un dulcito bien excelente, ¿va? Bien dulce. Bueno, a lo que venimos, aquí estamos frente al campanario, ¿verdad? Todos los camaradas que quieren ver, hoy sí va a salir mi casa de fondo. Va a salir mi casa de fondo, ¿verdad? Ahí estamos frente al campanario, ¿verdad? Todos esos lugares eran lugares de combate, ¿verdad? Allá donde ven como aquel filo, ese filo que se ve ahí estaba el puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Liberación FAL, ahí, en ese lugar, ¿verdad? Y luego, aquí hay un mangón, hay un filo que se llama el mangón, ahí estaba el campamento de la FEF, entonces nos dividía un filo. Pero aparte de eso, siempre había un grupo de la FED de seguridad del puesto de mando. Cuando yo les cuento que nos mandaban de seguridad a varios ahí al puesto de mando, lo chivo era, lo chivo era que, por ejemplo, a mí me gustaba ir, ¿va? Porque eh, yo me quedaba donde estaba rastreo. ¿Y por qué? Pues van a preguntar ustedes por qué sé muchos indicativos del ejército. Porque siempre me llamó la atención la comunicación del ejército, ¿verdad? Y entonces uno ahí se aprendió todo eso volado. Y siempre hacíamos como un turno de dos camaradas cerca del puesto de mando, ¿va? Siempre ahí alerta, ¿va? Por cualquier patrulla que fuera a aparecer, por decirles, ahí pues clandestina por alguna quebrada, ¿va? Aparte que las quebradas estaban saturadas de minas, ¿verdad? Entonces hoy les hablo del campamento del Franco. Falta, porque todavía nos falta seguir con el quemado, nos hace falta todavía mucho más, ¿verdad? Eh, entonces, aquí arriba, el Franco, conocido como Franco, los mazariegos. Hay un camarada, gracias camarada, ¿verdad? Me escribió que se sabe toda la historia de aquí, de este cerro de Guazapa, ¿va? Hasta las familias anteriores. Interesante porque dice que está haciendo su propio libro. Y ese es llamado el campanario. Ahorita quiere como que caer una lluvinita, ¿verdad? Ese es el campanario, ¿verdad? Nosotros le llamamos Cerro Chino, campanario y todo. Ese que tenemos ahí es el flor, ¿verdad? Ese es el flor, ese que está ahí, donde hay una antena. Hoy hay un hotel ahí, ¿verdad? En ese lugar. Allá, 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 si ustedes pueden ver, ¿verdad? Allá es la pilita, ahí en ese bosquecito, es donde está la pilita donde hicimos el video anterior, ¿verdad? Así es que, camaradas, aquí gracias por todos los que me llaman de Estados Unidos, de todos lados, de Suecia, bueno, de Europa, de todo. Gracias, hombre. Aquí presentándoles un poquito, cómo se llama la historia del Salvador y un poco, bueno, yo sé que a muchos les gusta porque se sienten como, aquí ven el pequeñito terruñito al que pertenecen, ¿verdad? De donde se fueron, ¿verdad? Buscando una vida mejor. Pero aquí estamos, camaradas. Entonces, vamos con una, les digo. Hablé con, eh, hablé con un camarada porque yo cuando tengo algo que conozco, siempre me gusta preguntarle a alguien. Fíjense que una vez venía el batallón Atlacate de Palo Grande, venía avanzando. Ya aquí de Palo Grande de ese cerro, de ese filo al otro lado, ¿va? Quizás unos 2 kilómetros, 3 kilómetros. Pero, primer posición que el Atlacate tomó esa vez es ese cerro que se llama el Flor. Ahí instalaron la punto 50, ¿va? Lógicamente ellos ya sabían, tenían la información de que nosotros estábamos toda esa bola de monte, ¿verdad? Toda esa bolita de monte hacia abajo. Entonces va una patrulla que va a tomar el campanario, que va por el otro lado, va a agarrar el filo para subir al campanario. Para los camaradas que recuerden, la base de Roblar está al otro lado del campanario, ¿va? Ese que se ve ahí es al otro lado. Entonces, como les iba diciendo, hay una patrulla o sección que va a tomar el campanario.
Mientras, ahí ponían la .50, mientras los otros vienen por bajo a las otras patrullas, ¿verdad? Objetivo, el Mangón FEBA. Ahí a los combates, ahí nosotros no podíamos combatir de lado a lado, ¿va? Pero mientras la .50 sacándonos chispa por todo eso, ¿va? Volando ramas de mango y todo. Mientras eso, porque ahí los combates, aquí en este cerro, los combates eran cerca, ¿verdad? Cuando uno venía a sentirlo, sentía que venían ya cerquita, pues, por decirlo. Entonces, ahí empezaban los combates, ahí empezaba todo, ¿va? Y luego ya teníamos nosotros ya listo, ¿va? Mientras unos camaradas estaban combatiendo en ese mangón, dándonos duro, y nos vamos retirando, se va retirando uno escalonadamente, viene cubriendo, ¿va? Porque la Tlacat tenía un volumen de fuego terrible, ¿va? Terrible. Entonces uno se va retrocediendo, se va retrocediendo, se va retrocediendo. ¿A qué les quiero llegar esa vez? Esa vez llega una patrulla, ¿verdad? De la Tlacat, no me recuerdo qué compañía, solo me acuerdo de un indicativo de un sargento Chicharrón, así era el indicativo de ese sargento. Entonces el oficial le decía desde allá del filo, puta, le dice, ¿qué te pasa, puta? Que no avanzás, que no llegás. Puta, y le responde él, va, puta, si lo que pasa es que estas botas, hijas de puta, pesan demasiado. Andaban probando unas botas, muchos camaradas de la Tlacato me van a dejar mentir, andaban probando unas botas que eran diseñadas por el ejército americano para, para las minas Quitapata, para esas minas, bueno, se llaman química, esa mina se llama química. Entonces, era para probarlas contra esas botas para poder ver si funcionaban para las tales Quitapata. Entonces, ¿por qué? Fíjense que esa mina, Quitapata, que es una, bueno, eso fue una copia del Vietnam, ¿va? Allá en Vietnam las usaron los vietnamitas contra el ejército americano. Entonces, es técnica vietnamita. Esa mina, está hecha muy sencillamente de PVC, una cápsula pirotécnica de aluminio, una bolsa de pólvora, una mezcla que al nomás hacer contacto, una ampolleta ahí. Al pararse se quiebra esa ampolleta y ¡boom! ¿Va? Pero es en segundos. Y al rato está amputado uno. Eh, porque ese tipo de mina era tan impactante, ¿va? Uno cuando iba viendo todo ese, cómo era el proceso, era sencillo, ¿verdad? Bien sencillo. Le llamaban química, ¿va? Porque por la mezcla, ¿verdad? No es eléctrica, no tiene nada que ver. ¿Qué pasa con eso? El ejército usaba un detector, ¿verdad? El detector detecta metales, entonces lógicamente, al venir avanzando el ejército, ahí venía el sargento Chicharrón también atrás, ¿verdad? Que traía sus botas diseñadas por el ejército americano para las minas quitapié. Entonces, lógicamente, cuando uno viene con un detector, todos esos lugares, todos esos caminos, va, porque otra cosa, el cerro de Guazapa tiene un camino que le da vuelta, es el único camino que le da vuelta alrededor todo. De ahí todos los caminos de aquí abajo suben, pero hay que cruzar ese camino, ¿va? Entonces, es así, es un solo camino, no tiene más. Entonces aquí los combates eran tan difíciles porque uno no tenía dónde hacerse. O se apartaba, y lo que siempre les he dicho, estos son filitos. Vaya, por ejemplo, les digo, miren, estoy en un plan, pero ahí abajo esto se convierte en un filo, hay una quebrada que nos divide, ahí está la otra, esta es y luego sigue otra más allá, ¿verdad? Que ahí ya vamos para el lado de Gramales, se llama, Chanqueso queda abajo. Entonces, volviendo al mismo lugar donde íbamos, donde vamos, ¿verdad? Les decía, eh, ¿cómo se llama? Venían con un detector, pero como de haber tantos combates en todos lugares, cuando pasaban ese aparato, el aparato, como había muchas vainillas, ¿verdad? Plomos, pedazos de esquirlas, de los morteros, entonces ese aparato, donde quiera empezaba, ahí pillaba, hacía un sonido, entonces al empezar a escarbar el zapador del ejército, a veces era una vainilla, a veces era un pedazo de esquirla, de un mortero, ¿verdad? Entonces llega un momento que de tanto falsa alarma, como dicen, se confiaban. ¿Y qué pasaba con la mina química? Como está hecha de PVC y una cápsula, se llama cápsula de aluminio, lógicamente no era detectada por ese aparato.
Entonces, lógicamente venía con el aparato y de repente era el vergazo, pues, como decían. Entonces, así funciona, así funciona esa mina, ¿verdad? Es cruel porque es para golpear, para causar daño, para impactar, pues, en la moral del ejército en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, el sargento Chicharrón, pues, lógicamente venía atrás, ¿va? Se posicionaron todos los del Atlecato, la patrulla que venía, y luego el sargento Chicharrón entra con sus botas talegonas, va, y todo. Eh, este, cabal, en el camino había una mina, era como de este tamaño, ¿verdad? No era grande así, de este tamaño y así, ¿verdad? Eh, este, entra, pues sí, le habían dicho los americanos que esas botas eran la ley del monte, ¿va? Entonces, que no había ningún problema, pues, con esas botas. Entonces, al final, eh, al final viene él, sigue en su avance, quería saber si, quería saber qué eran esas botas y cualquiera va. Bueno, pero llega el momento en ese Mangón Fest que les digo, que el sargento Chicharrón para en esa mina, ¿verdad? Se para en esa mina. Y al pararse en esa mina, empieza el problema. Ahí quedó el pedazo de bota, ¿verdad? Siempre le amputó el pie. Si algún día este sargento creo que vive, he averiguado con un amigo y me dicen que vive, ¿verdad? Aquí estamos contando su historia. Yo la oí por el PRC, cuando le dice el oficial, pues lógicamente el jefe de la compañía estaba como curioso que quería saber qué había pasado. Entonces, lo que pasó fue que, ¿cómo se llama? Cuando le habla y le dice el oficial, ¿qué pasó? Bueno, chicharrón, era el indicativo, le dije, ¿qué pasó? Ay, Chicharrón estaba más encachimbado que nunca. ¿Vale? Dice, esta mierda no sirve para ni mierda. Ya estoy amputado. Entonces, yo les cuento la conversación que yo escuché por el radio PRC, estando de seguridad del puesto de mando. Entonces, esas cosas se iban acomodando, ¿va? Y no funcionaron esos volados. Incluso él creo que le decía que en unas horas le decía el oficial que, puta, ¿por qué puta no avanzás? Puta, le digo, qué fácil ir con esta bota, va. Entonces, así se va dando todo, pues me acuerdo haber llegado. Cuando yo llegué a ese mangón, ¿verdad? Un día de esto voy a estar por ahí y ahí les cuento un poquito también dónde fue cabal. Ahí estaba el pedazo, eso llevaba como un pedazo triangulado de hierro largo, ¿verdad? Sobre el pie. Y nos vamos retrocediendo porque viene el agüita, ¿verdad? Está cayendo, está pasando una nube aquí por el cerro de Guazapa. Entonces, hasta ahí llegó todo. Ya nos siguieron avanzando. Nosotros estábamos en el siguiente filo, que es aquel, ¿verdad? Y nos siguieron avanzando. Hasta ahí se quedaron, ¿verdad? Entonces, eh, voy a tener que dejar un poquito porque vamos a dejar en pausa porque viene un poquito de agua. Gracias, camaradas, y suscríbanse a mi canal. Vamos a seguir contando historia, ¿verdad? Empezamos con lo, con lo bondadoso que es este cerro de Guazapa, ¿verdad? Eh, o bueno, o veremos a ver si no, si solo es una pasada de nube. Pero así les digo, así todo este lugar tiene historia, todo este cerro, ¿verdad? Antes todavía, lógicamente, y por los años y todo eso, eh, siempre como les digo, yo cuando vine de Chalate aquí a WhatsApp acababa de pasar la operación Fénima. Y, y lógicamente aquí nosotros bueno, de ese filo al otro, ahí estaba el mando. Ahí creo que me presenté yo con un comandante cuando yo vine de Chalate. Y ahí, ahí llegué a ese lugar, no les digo el nombre. este, Luego la columna a la que yo pertenecía en otro filo, en otros dos filos al otro lado. En ese tiempo estaba una posición en los Lirios, ¿verdad? De la primera brigada. Estaba otra en el Quemado, otra en el Quemado, otra en un lugar que la vez pasada aparecí yo allí con otro camarada. En la Loma Dima le llamamos nosotros, pero normalmente se llama el Rincón, o Loma de los Gaspachos, les dicen hoy, ¿verdad? Casualmente una señora vive en esa chulada de propiedad hoy. ¿Verdad? Un saludo hasta Cojute a ella, la vez pasada nos atendió muy bien, a rato llegamos por ahí, ¿verdad? Entonces, les digo, así empezó cuando yo vine esto. Yo vine con un sueño, les digo, cuando me vine de Chalate, ya en Chalate había pertenecido a un destacamento que se llamaba el destacamento Capitán Ileana,
Este, ahí pertenecí, después dije yo cuando les digo que dije que me quiero ir para Guazapa, porque llegó un grupo, hubo un comandante que que tuvo la inteligencia y decir, por decir así, tuvo la inteligencia de decir, bueno, de lo que queda del BRAC después de esa operación Fénix, como cuando les contaba yo la vez pasada, que lo habían separado unas partes para allá al lado del San Laureano, otras partes para el volcán de San Salvador, pero ese comandante tuvo una brillante idea del resto, ¿va? Porque no nos vamos a engañar, yo no participé en el Fénix, pero yo conocía a mucha gente, ¿va? Pero esa operación Fénix le costó a la FAL un montón de gente, ¿verdad? Un montón de gente murió. Él les podría decir yo, por ejemplo, el Chato Horacio, que murió después allá en Pinares, que por decirles el Pandoleo, o sea, por irles mencionando. Entonces, cuando yo estoy en Chalate, veo que llega un grupo de fuerzas especiales a prepararse ahí. Entonces, y yo cuando vi eso, dije yo, a mí me llama la atención esa unidad, de esa unidad quiero ser yo. Entonces me vine, pero ya todo eso yo creía que el BRAC existía, el batallón BRAC existía aquí, que aquí estaba, que aquí los iba a encontrar, que iba a ser del BRAC, ¿verdad? Entonces, y cuando yo vengo aquí, me voy dando la sorpresa que tenemos aquí, que, que no existe el tal BRAC, que lo que había era una columna, Jacobo Campos Valle. Saludos para un camarada del Belloso que me preguntó. Luego le consigo la información de dónde el nombre de Jacobo Campos Valle. Entonces, cuando yo vengo aquí, entonces prácticamente nosotros estábamos como escondidos. Aquí no existía nada porque la parte norte, la RN también se había ido. No sé el RP, pero por lo menos les digo, la RN se había ido, ¿verdad? Creo que la RN fue para Cabaña. No sé, porque el operativo fue pesado, por lo que uno sabía, por lo que se fue dando cuenta. Luego, ahí en ese filo, me acuerdo, cuando empezaron a venir gente de la RN, de la RN, a empezar, me acuerdo que hubo un puesto de mando juntos con la RN ahí en ese lugar, arriba. Hubo un puesto de mando conjunto. Después empezaron a venir las fuerzas de la RN, y fueron retomando la parte norte del cerro de Guazapa. Les digo, no era chiche, pues, o sea, al César lo que es del César, ese operativo fue cabrón. Yo no lo viví. Yo solo cuando yo vine me encontré con esa sorpresa, pues, y uno se va encontrando, pues, que aquí murió Julano, que aquí murió Mengano, que aquí el otro y todo. Pues. Entonces, y, y lógicamente les digo en los pequeños patrullajes que hacíamos, porque nosotros estábamos del Salitre arribita. El ejército lo teníamos en los lirios, lo veíamos, era una tranquilidad. Entonces, en ese tiempo no necesitaban los viris venir a este cerro porque prácticamente la guerrilla estaba neutralizada, pues no había. ¿Verdad? Y nosotros, como les digo, yo cuando vine a ese lugar nos venimos a encontrar un lugar que escondidos estábamos prácticamente. ¿Va? Luego les cuento, empezó a ver, hacíamos una posta arriba del salitre de observación. ¿Va? Nosotros, el ejército ¿cómo le llama? Centinela, bueno, tiene varios nombres, imaginaria, le llaman otros, pero ese es un lugar como de observación. Un día pasa un problema y nosotros prácticamente estábamos como escondidos, ¿va? Les cuento. Estaba la primera brigada, si no me equivoco, estaba el batallón Soriano, creo que estaba, porque se relevaban en esos lugares. Iban unos a los lirios, relevaban a los lirios, otros al quemado, otros a la loma de Dima, que les digo, los rincones, y creo que el puesto de mando estaba en la cruz del batallón, completamente, algo así. Camaradas de la primera brigada, saludos, ¿verdad? Eh, este, así funcionaba eso. Un día, les digo, pasa algo. Vea, un día suben unos señores de San José Guayabal, que eran dueños, me imagino ellos eran dueños, del Salite Arribita, ¿verdad? Entonces allá había una finca, de hecho nosotros estábamos en una finca en ese lugar, era una finca, de este filo al siguiente, hay dos, el otro. Eh, entonces suben estos señores de San José Guayabal, ¿verdad? La necesidad, la curiosidad, ¿verdad? Y lo que les decía el ejército, no hombre, miren, esto está libre,
Va, eso no, lo que decían en Guayabal, por cierto, no habían combates de nada aquí, o sea, en ese tiempo el ejército dominaba todo esto. Entonces, les digo, cuando vienen esos dos señores, vienen de San José Guayabal, pasan por la iglesia del Salitre, para arriba hay un callejón viejo que viene a pegar con este callejón que les digo que cruza este cerro, que le da la vuelta. Entonces, estos señores logran pasar, vea, logran pasar, no sé por cosas de qué, pero lograron pasar arriba del Salitre, como unos 100 metros, 50 metros arriba del Salitre, había una mina, ¿verdad? Con un sistema eléctrico, que era una granada de 60, con unos hilos atravesados. No sé cómo estos señores lograron pasar eso, pero ellos pasaron, no sé por dónde pasaron, pero pasaron. Lograron pasar ese callejón, llegan a un lugar que era un naranjalito, donde habían varios palos de naranja, entre esos habían unos de azucarón, me acuerdo varias veces, ¿verdad? De ese lugar, una parra de bambú, un palo de jocotes corona, ¿va? Pero de aquellos grandotes, ¿va? Entonces, que ese palo uno ni los dejaba que se madurara, ¿va? Entonces nosotros hacíamos una posta cerquita, como a unos 50 metros de ese naranjalito. Lógicamente, les digo, para llegar ahí estaba tapizado. Llegando ahí, un señor de estos se para en una mina. La mina, gracias a Dios, el señor no le amputó nada, sino que paró en la mina y la mina reventó después y le bañó las nalgas, como decimos los salvadoreños, le bañó las nalgas y bueno, medio le zafó el pie, ¿va? Porque medio como cuando uno pega un doblón, ¿va? Y los señores, ahí quedaron los canastos botados de ellos. Salieron corriendo, se fueron, ¿va? Se fueron. Entiendo que una patrulla al Minazo, una patrulla del Soriano, creo que era el Soriano, si no era el Libertad, pero una patrulla del Soriano viene y los captura a estos señores, les saca alguna información, ¿verdad? Y entonces el día siguiente ya venía una patrulla de la primera brigada para arriba, ¿verdad? Ya esas minas nosotros las habíamos bajado, por decirles, 100 metros más abajo o 50 metros más abajo. Entonces, lógicamente, esa papaya de 60 que no se llevaron a esos señores que pasaron, sí la revientan, la revientan los del Soriano, ¿verdad? La revientan ellos y ahí sí hubieron problemas, ahí hubieron bajas. Entonces, me acuerdo esa vez que el helicóptero cayó allí cabal por la iglesia del Salitre en un respaldo, ¿va? Los pilotos de la Fuerza Aérea eran tan buenísimos que solo ponían un estribo, creo, y ahí cargaban y luego a empezar a salir por toda la vaguada para abajo. Eran súper buenísimos esos pilotos. Entonces pasa eso. Hasta ahí llegó el Soriano, se volvió a retirar a la Loma Edima, a la Loma de los Gaspachos, ahí donde les digo, donde había una posición, ahí tenían una posición ahí. Se retiran ahí, va. El siguiente día bajamos, nosotros fuimos a ver todo, y bajamos más abajo y pusimos la mina más abajo, ¿verdad? Entonces, lógicamente viene otra patrulla, ¿va? Porque la cosa es que querían saber qué había, ¿va? Y lógicamente querían saber cómo era eso. Entonces vienen la otra vez y el siguiente día y revientan más abajo otra más grande, ¿va? Que hizo mucho daño, también muchas bajas. Entonces el siguiente día vienen y ya no, ¿va? No subieron por el filo, ¿va? Sino que se fueron bordeando, se fueron bordeando. Y cabal, llegaron al callejón y ahí no nos tocó de otra que tenernos que, como dicen, entrar en combate. Ahí nos tocó darnos verga, como dicen, como decíamos. Y entonces nos empezamos a dar verga y después en combate y todo. Va, y ahí pues sí, nos sacaron. Pero lograron el objetivo, la primera brigada en esa vez, que querían saber qué había de la guerrilla. Y les digo, como les digo, prácticamente estábamos escondidos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ya de ahí fueron cambiando las cosas, ¿va? Ya se empezaron a meter más. Entonces empezamos ya, también nosotros empezamos a meter, ¿va? Al Salitre, porque el Salitre estaba el Salitre quedaba en medio, la iglesia del Salitre quedaba en medio, estaba la posición del ejército en los rincones. Entonces ya ahí pues, ya no teníamos opción, ¿va? Aquí nos toca darnos verga, como decimos, ¿va? Entonces empezamos a darle, a darle, a darle. Entonces, fuimos entrando, en combates, ¿verdad? Fuimos entrando en combates y ya entonces de repente llegábamos cerca, ¿va? Por decirle a uno que 200, 400 metros, pa, un tiro de francotirador, ¿va?
darle a alguien. Entonces se va entrando en combate y ya se va declarando, como quien dice, va, aquí, puta, aquí están estos cabrones, va, como decía el ejército. Entonces, nos vamos así. Luego vienen las fuerzas especiales, después de una preparación en Chalate, va, que un comandante tuvo la brillante idea de hacerlo así. Entonces, vienen de Chalate ellos y ya empiezan. Primer objetivo, empezar a quitar las posiciones del ejército que estaban, ¿va? La de los Lirios, la del Quemado y la Lomedima, los Rincones. Ahí es el bautizo de las fuerzas especiales, ¿va? Yo creo que no tengo problema. Dirigida por el comandante Chepón, ¿va? Que es un buen estratega, mi respeto para ese viejo, un gran estratega, como guerra, como comandante, sabía mucho. Para alguien que me preguntaba por qué la loma de Chepón, esa loma de Chepón lleva ese nombre porque él estuvo ahí. El comandante Chepón era un gran estratega militar, mi respeto para ese viejo, siempre sabía dirigir bien, ¿verdad? Las operaciones. Eh, entonces él empieza como dice, miren, ven, esto que queda del BRAC, esto que queda, ¿no? Me llevo a estos y estos. Ahí va el capitán Odir, el capitán Odir, excelente, porque al final se van todos al proceso de fuerzas especiales a Chalate y el comandante Chepón le entrega a Odir, al capitán Odir, la, el mando de la FEPA, de las fuerzas especiales. Entonces, primer bautizo de la FES, la Lome Dima, ¿verdad? Ahí estaba, no sé si una compañía o una sección de la primera brigada. Pero la cosa es que el puesto de mando estaba bajo un paleíto, la vez pasada medio les comentaba. Este, se empieza, se prepara, se explora, se está viendo todo eso. Uno solo miraba, pues uno como combatiente regular de unidades de infantería, solo miraba, pues. Este, y dice uno muchas veces miraba que salían los grupos de tres, bajaban, ¿va? Uno estaba en las posiciones y ellos pasaban. Ya uno se venía a descansar la noche y todo va. Entonces se les señalaba dónde estaban las minas para cualquier pralba, porque en ese tiempo hubo mucha pral, empezaban las prales a empezar a meterse, a explorar los campamentos, ¿va? En el cerro casi no funcionó, al menos durante yo estuve no funcionó bien ese volado de las prales, porque este cerro no daba mucha mina, ¿verdad? En Chalate sí había espacio, ¿va? Entonces, como por decirle, las ventajas que en Chalate tenía uno por todo, esas ventajas se volvían en desventaja, porque en Chalate se le metían los prales a toda hora a uno, pues a los campamentos, cerca de los campamentos, a explorarlo, lo mismo que uno hacía con ellos, ¿va? Entonces este cerro no lo permitía, en que para los combates era bien difícil, porque no tenía uno para dónde hacerse, era tan así, tan pegado, pues, ¿va? Entonces este cerro no lo permitía, entonces lo que les digo, empiezan las fuerzas especiales a explorar. El bautizo de ellos es eso, es un ataque a esa Loma Dima, no sé si era compañía o sección. Entonces, puchica, les digo, cuando uno empieza a oír aquel ataque como a la 1 de la madrugada, o la miraban los relampagazos de, de todo, el luzazo y el vergazo, como dicen, de la carga de 800 gramos, de 400, va, pum, y aquí reventando todo, como que era alborada por todas las posiciones, va, del ejército. Entonces, les digo, les hablo por mí, va, pues, de eso quiero ser yo, de eso quiero ser yo, va, y siempre fue mi sueño. Entonces uno iba viendo esas cosas, claro, lógicamente, uno sabía, va. Al rato fueron apareciendo, ahí se acabó la posición, ¿verdad? Por eso, la vez pasada que estamos con la señora, le dije, no, todavía se hallan hasta pedazos de guardamanos, de cosas, hebillas de los equipos, pues, del ejército, ¿verdad? Entonces, de la primera brigada en ese tiempo, creo que esa pijada le cayó al San Carlos, ¿verdad? Al San Carlos. Entonces, con respeto, camarada, es la historia. Entonces, ahí fue, pero al rato también hay que ser sincero, al ratito venían ya las fuerzas especiales subiendo ya a WhatsApp, ya subiendo a los campamentos que teníamos en ese tiempo que eran aquí arriba. La FES estaba aquí en este palo de mango de aquí nomás, ¿verdad? Aquí, en este filo, ahí estaba la FES, ¿verdad? De allí salían a operar. Entonces, se va armando, se va dando, todo se va dando. Y ya ahí era una guerra declarada, hoy sí ya estamos en... hoy sí va. Viene la FAL y empieza a recuperar terreno, ¿va? Lógicamente, después de golpearlos en el Quemado, en el Lomedima,
se va a la posición del quemado, sacan la de los lirios también y se van para la cruz, retroceden. Entonces ya ahí empiezan los combates ya con las unidades, ¿va? Hacíamos patrullaje, nosotros nos metíamos, porque el quemado lo tenían ellos, ahí sí, el quemado cuando yo llegué al quemado, lo había tenido la primera brigada, porque el quemado, en ese tiempo creo que no era tan famoso ese lugar, va, el quemado. Fíjense que el quemado creo que se llama había una casita vieja ahí en ese lugar, y en ese lugar le dieron fuego a esa casa. De hecho, cuando yo fui por ahí estaban los pilares, ¿verdad? Entonces salíamos patrulla, les cuento, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Por ejemplo, lógicamente nosotros empezamos a operar, ¿va? Cuando les cuento que hacíamos patrullaje por Salitre, ¿va? Y todo. Y a veces nos encontrábamos con patrullas de Recóndor de la primera brigada, muy buenos comandos de la primera brigada para el combate. Les contaba yo la vez pasada que, por ejemplo, ahí en el Salitre, íbamos sobre un cerco de piedra, ahí está el lugar. Y les digo, ahí íbamos con un camarada, Henry se llamaba, Henry, era un camarada de aquí del lado ¿cómo se llama? De aquí por el Roble, le dicen aquí por Palo Grande, abajo hay un caserío que se llama el Roble. Entonces iba él de ahí de ese lugar, eran originarios, eran varias familias, varios hermanos que estaban y primos en la de Río. Ahí murió él, ¿verdad? Que les digo, ya muerto, le toparon el cañón de los fusiles en los ojos y todo, lo dejaron hasta, ¿verdad? Monstruo, ¿verdad? Que son de las cosas que les digo yo que no se valía, ya una persona está muerta, ¿para qué hacerle tanto daño? Luego, pasa eso, les digo, porque también hay que decir, tenía muy buenos comandos. Luego nos vamos, una vez iba un patrullaje al quemado y ahí era las fuerzas especiales, que iban un patrullaje también. Ahí, en el quemado, cabalito, hay un callejón. Luego les digo, me voy a andar por ahí, les voy a señalar dónde fue. Hay un callejón, en ese callejón estaba todo el grupo de comandos de la primera brigada. Esa vez, ahí estaba todo el grupo de comandos. Entonces, ahí donde nosotros formábamos, lógicamente a uno lo veían desde que uno se pasaba un medio cerquito. Me acuerdo, en ese tiempo había un palo de mirto, iba, porque todos esos lugares fueron habitados por la población. Entonces, en ese palo de mirto, allí ahí estaba ¿cómo se llama? Cuando uno se pasaba a ese lugar, ya ahí lo habían visto, pues ellos estaban en el lugar esperándonos, donde les digo que era como el parque de la guerrilla en el quemado, ya lo estaban esperando, ya no habían visto. Pero ese comando de la primera brigada ha dejado a este compañero que se acercara, pero cerquita, pues casi le topó el fusil. Este camarada se llamaba Olman, era de las fuerzas especiales, ahí nos fregaron a este camarada, nos mataron a este camarada. Entonces le digo, no, les digo, la primera brigada tenía unas patrullas excelentes. Yo, por decirles así, en toda esa vida que tuve así, que anduve por todo este cerro, y lo que les decía, que antes siempre encontraba en cualquier lugar las botas, el pedazo de bota verde del Fénix, de las huellas que había dejado el Fénix. Toda la mayoría de esas botas eran de los camaradas del Belloso, ¿verdad? Del Belloso, de los camaradas que cayeron en minas y todo. Un saludo al Careloco, pues que el Careloco conocía mucho de eso. Un saludo, al rato nos entrevistamos, ¿verdad? Vamos a hacer unos con varios camaradas. Yo ahorita, como les digo, estoy empezando, para mí es nuevo este terreno. Eh, lo que les quiero decir que allí, por ejemplo, así nos fuimos metiendo para el quemado. Una vez, ahí en el quemado estábamos y nos cayeron. Yo era de columna, en ese tiempo estaba en la columna del capitán Gavino. Ahí en ese lugar estábamos y nos cayeron. Unos estábamos abajo, se nos metieron por una quebrada los de la primera brigada, los comandos. ¿Sí? Ahí nos quitaron varias mochilas. Entonces, les digo, la vida aquí en este cerro era así. O sea, aquí pispileaba uno y estaba muerto. Aquí era así, de ambos bandos, pues. Y, y como les digo, los dejo en espera. Vamos a seguir después con otro, ¿verdad? Me acuerdo que los he dejado en el quemado. Luego les voy a contar cómo fue la transición de las fuerzas especiales a empezar a hacer combate ya directa con los biribas, a empezar a combatir, a ver cómo los golpeamos, donde los agarráramos. Entonces, ahí les cuento cómo fui entrando yo a las fuerzas especiales, porque primero fui de un grupo que se llamaba los Cobra, ¿va? Ese grupo de Cobra, éramos como comandos del BRAC le llamaban, ¿va? Pero ese era el primer paso, había que llegar allí uno a los Cobra
para después pasar a ser fuerza especial, ¿va? Entonces, ese era como como un salto que va dando uno, el mejor combatiente de la columna, se va sacando sin sacar a los jefes, sin tocar a los jefes, ¿va? Porque habían quienes también dentro de las unidades de la FAL, les hablo por la FAL, ¿va? Dentro de estas unidades también habían camaradas que salían para fuerzas especiales, para Cobra, primero entrar a ese grupo de Cobra, que era una unidad entre media, entre la columna y las fuerzas especiales, para dar el salto. Entonces, así se iba uno ganando ese puesto, ahí uno iba luchando por llegar a ese salto que quería dar uno. Y como les decía, perdón que me salté, cuando les dijo que después del ataque a la Lome Dima, esa compañía o sección de la primera brigada, creo que era compañía, a ese volado también uno empezó a ver los resultados, va, por decirles, de ese ataque ahí en la Lome Dima. Ahí murieron, según yo lo que tengo entendido y sé, ahí murió el viejo Melkin y murió un muchacho que se llamaba Deiner. Salió herido refuerzo también de allí, de ese lugar, ¿verdad? Me acuerdo que nosotros lo fuimos a encontrar allá arriba del Salitre, a los que venían con los heridos, porque sí, murió Deiner y murió el viejo Melkin. Que hay un soldado de la primera brigada que cuenta eso, que era un extranjero. Sí, lógicamente, el Melkin era un viejo barbudo. Por ahí anda una foto, la veo. Era un viejo barbudo que parecía extranjero, pero no era extranjero, era de Chalchuapa, ¿verdad? De la hermana República de Chalchuapa. Un saludo para todos los de Chalchuapa, tantos guerrilleros que salieron de ahí, ¿verdad? Entonces, ahí murieron dos camaradas. Por cierto, este Deiner, cuando iban al asalto, él le tocó atacar, creo que en la posición del sur, la del sur, porque la Loma Dima estaba así, estaba en la posición del sur, estaba la alta, donde estaba el M60, estaban dos aquí, otra más abajo, y el puesto de mando en un amatillo que había ahí, ¿verdad? Se los explico así, como un día que ande por ahí les voy a contar cómo era así, ¿verdad? Entonces, este Deiner, según lo que yo oí, yo no participé, pero lo que oí, Deiner cuando se levanta a tirar, él que se levanta a tirar una carga, y el rafagazo en el pecho, ¿verdad? En el cuerpo, y la carga cae, y el otro compañero que iba, le toca devanarse, ¿va? El que iba detrás de él, y bueno, de esos vergazos hasta sangre les haría por las narices a uno, de hecho hasta cuando uno las tiraba. Entonces, pero eso de fuerzas especiales se los dejo para otra vez. Les cuento un resumen, así, ¿va? Les hago un material para ahí, ¿verdad? Gracias, camaradas, les agradezco y gracias por seguirme. Suscríbanse los que puedan, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos contando historias. Yo trato de hacerlo, no es fácil, pero ahí me voy acomodando. Cuídense, un saludo para todos esos camaradas que están en Estados Unidos, ¿verdad? Y todos esos camaradas que están en Europa, a donde esté cualquier salvadoreño y le pueda ayudar un poco con esta historia para recordar. Yo no estoy llamando a eso, uno cuenta esto para que los jóvenes no caigan en el error que nosotros caímos, va. Si lógicamente, si lo llevan a uno, ¿qué le queda, va? Las guerras pasan por donde estamos nosotros, pues los pobres, los fregados, pues. Y ahí se pierde todo, porque quedan las casas abandonadas. Bueno, ¿cuánta gente no dejó sus casitas abandonadas por todo este cerro, les digo? Así son las guerras, o sea, uno cuenta esta historia porque el día de mañana va a ir un joven y va a decir, puchica, esta historia que quiero saber del Salvador pasó por una guerra. Bueno, y eso no es fácil, pues. Y un saludo para todos los camaradas que pertenecieron a la milicia, El Salvador, a esos veteranos de guerra, guerrilleros también, ¿verdad? Y a los veteranos de guerra militares. Ahí estamos, camaradas. Saludos para todos. Cuídense. Nos vemos en el próximo video.